Buenas tardes, soy Sergio Mesa de Anda, director de Plan Estratégico de Juárez. Agradecemos mucho que se hayan conectado con nosotros en esta ocasión para presentarles la tercera entrega del informe Así estamos Juárez, versión 2020. Hasta ahora hemos venido hablando del estado de la ciudad, ¿sí? De cómo Juárez ha ido evolucionando o involucionando en el tiempo. Hemos comparado a Juárez con los 20 municipios más poblados del país y con los 5 o 6 más poblados del estado. El día de hoy ya no hablaremos del estado de la ciudad, hablaremos de cómo estamos las personas en esta ciudad, ¿sí? Es la primera ocasión que presentamos este tipo de información. Para nosotros es muy importante sí ver cómo está la ciudad, pero también cómo estamos los que aquí habitamos. La encuesta, que es la fuente de esta información, fue levantada en noviembre del año pasado. El contexto era otro, totalmente. Ahorita tenemos el caso de la pandemia, pero eso ya hablaremos ahorita más tarde. La metodología es una metodología científica que ha sido ya aprobada, que tiene 10 años de estarse revisando y validando constantemente. Ha estado a tal punto refinada que la hemos compartido con otras organizaciones del país. Para iniciar, cedo la palabra a mi compañera Ámbar Chávez. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias, Sergio. En el ámbito privado, se le preguntó a los juarenses qué tan satisfechos se encuentran con su salud física, arrojando una calificación que se mide del 1 al 10 en un 8.33. También se les preguntó qué tan satisfechos se encuentran, igual con su salud física, a mujeres y a hombres. Las mujeres dieron una calificación del 8.24 y los hombres del 8.46. Por edades, ¿qué tan satisfechos se encuentran los juarenses con su salud física? De los 18 a los 29 años arrojaron una calificación de 8.89. De los 30 a los 44 años se arrojó una calificación del 8.68. De los 45 a los 59 años hubo una calificación de satisfacción del 8.22. De 60 o más años se arrojó una calificación del 7.76. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los juarenses con su salud mental? Esto obtuvo una calificación del 8.93. Igual, por sexo se les preguntó a las mujeres. Se arrojó una calificación del 8.85 y los hombres arrojaron una calificación del 9.05. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los juarenses con su salud mental por edades? De los 18 a los 29 años se arrojó una calificación del 9.02. De los 30 a los 44 años, una calificación del 9.05. De los 45 a los 59 años, del 8.91. Y de los 60 o más años, del 8.77. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los juarenses con su apariencia? Esta pregunta obtuvo una respuesta del 8.62 como calificación. Las mujeres se encuentran satisfechas con su apariencia en un 8.6, mientras que los hombres en un 8.66. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los juarenses con su apariencia según sus edades? De los 18 a los 29 años en un 8.77, de los 30 a los 44 en un 8.71. De los 45 a los 59 en un 8.54, al igual que de los 60 o más en un 8.54. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los juarenses con su vida familiar? Esta pregunta obtuvo como respuesta la calificación de 9. Las mujeres se encuentran satisfechas con su vida familiar con una calificación del 9.01 y los hombres con una calificación de 9. ¿Qué tan satisfechos se encuentran con su vida familiar según las edades? Los jóvenes entre 18 y 29 años arrojaron una calificación de satisfacción del 9.14. Los adultos entre 30 y 44 años obtuvieron una calificación del 9.09. Los adultos entre 45 y 59 años arrojaron una calificación del 8.91. Y los de 60 o más del 8.94. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los juarenses con su vida social? Esa fue otra pregunta que se realizó y obtuvo un promedio de 8.04.
Las mujeres se encuentran satisfechas con su vida social en un 7.89, mientras que los hombres se encuentran satisfechos con su vida social en un 8.27. Por edades, el nivel de satisfacción entre los jóvenes de 18 y 29 años es del 8.3. En los adultos de entre 30 y 44 años es de 8.06. En los de 45 a 59 se obtuvo una calificación de 7.99 y en los de 60 o más de 7.93. ¿Qué tan satisfechos se encuentran los juarenses en resumen a estas categorías que hemos hablado? La vida familiar arrojó una calificación del 9. Debajo se encuentra la salud mental con una calificación de 8.93, seguido de la apariencia con una calificación de 8.62. La salud física cuenta con una calificación de 8.33 y en último lugar está la vida social con una calificación de 8.04. En estos temas estrictamente privados, la sociedad juarense muestra niveles de satisfacción entre un 8 y un 9. También se muestra que el interactuar con más personas genera valoraciones muy distintas según con las personas con quienes nos relacionemos. Por ejemplo, mientras la vida familiar genera una mayor satisfacción, la vida social es la que menos satisfacción genera. También la interacción con la sociedad da un vínculo entre lo privado y lo público, donde la ciudadanía muestra una menor satisfacción. Para compartir también los detalles sobre cómo nos sentimos en el ámbito público, cedo la palabra a Alexius Rodallegas, coordinador de comunicación de Plan Estratégico de Juárez. Gracias, Ámbar. Vamos a pasar entonces al ámbito público. Como se acaba de mencionar, justamente en la vida social, que es esa conexión entre lo privado y lo público, es donde las calificaciones empiezan a bajar. Entonces vamos a analizar los diferentes aspectos de lo público. Vamos a empezar con el trabajo actual. ¿Qué tan satisfecho está usted con su trabajo actual? Y la calificación es de 8.69. Visto por sexo, son las mujeres quienes se sienten más satisfechas con su trabajo actual que los hombres, 8.75 y 8.66. Y cuando lo vemos por edad, encontramos que de los 30 a los 44 años es donde se concentra la mayor satisfacción con el trabajo actual, mientras que las personas de 60 años o más son quienes están más insatisfechas con su trabajo, otorgando un 8.53. En realidad la diferencia es de 0.3, sin embargo sí podemos ver ciertas tendencias de acuerdo al rango de edad. Cuando pasamos al medio ambiente, para poder medir la satisfacción con el medio ambiente, se compone a través de 4 preguntas específicas, es decir, se obtiene promediando cómo califica la ciudadanía la calidad del aire, la calidad del agua, la cantidad de árboles y la basura en las calles. Con esto podemos obtener cuál es la satisfacción de cada persona con el medio ambiente. Lo que los datos nos arrojan es que la ciudadanía califica con un 6.42 su satisfacción con el medio ambiente, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que son temas más personales, que van desde la familia, la apariencia, la vida social. Ahora ya empezamos a ver, cuando se trata de lo público, calificaciones más bajas, en este caso de 6.4. Cuando lo vemos por sexo, las mujeres están más insatisfechas con el medio ambiente, mientras que los hombres califican con 0.2, un poco más de 0.2, más alta la calificación sobre el medio ambiente, es decir, a las mujeres les preocupa más el tema del medio ambiente, según lo que este estudio nos muestra. Y por edad, la satisfacción con el medio ambiente, podemos ver que hay cierta fluctuación, pero es notorio que las personas de 60 años o más califican mejor la situación del medio ambiente o su satisfacción con él, mientras que las personas de 45 a 59 años son quienes menos satisfechas están con el medio ambiente. Cuando lo vemos por zonas de la ciudad, podemos identificar que el Distrito 3, al norponiente de la ciudad, es el sector que califica o está menos satisfecho con el medio ambiente, y podemos ver que la mayoría de las calificaciones fluctúan en un mismo rango, entre 6.5 y 6, y nada más este Distrito 3 es el que se sale de la norma, es decir, hay un problema con su satisfacción del medio ambiente más marcado en esa zona que en el resto de la ciudad, en donde las calificaciones ya son de por sí bajas
Y como pueden ver, el Distrito 2, justo aledaño al Distrito 3, también presenta una calificación bastante baja en comparación a la mayoría. Pero en lo general, bueno, podemos ver calificaciones similares, reprobatorias o cerca de lo reprobatorio en medio ambiente. Cuando pasamos a la ciudad en la que vive, qué tan satisfechas están las personas con la ciudad en la que viven, aquí ya hay muchos factores más en juego y la calificación es aún más baja con un 5.87, ahora sí reprobatoria la calificación. Y aquí está un detalle muy importante, cuando lo vemos por sexo, los hombres califican con un 6.21 la ciudad en la que viven, es decir, una calificación apenas aprobatoria, mientras que las mujeres la califican con un 5.64. Aquí la diferencia entre hombres y mujeres es un poco más marcada y hay que tomar en cuenta que no es lo mismo vivir en esta ciudad como hombre que como mujer, y los aspectos que tienen impacto negativo en las mujeres sí son notorios a la hora de hacer esta calificación, con más de medio punto de diferencia. Entonces es una ciudad que genera menos satisfacción o menos felicidad, por así decirlo, a las mujeres que los hombres, y es algo marcado, mucho más marcado que lo que hemos visto en los datos anteriores. Cuando lo vemos por edad, también podemos ver una tendencia de llamar la atención. Las personas más jóvenes se consideran las más satisfechas con la ciudad, con un 6.18. A partir de ahí, a los 30 años, baja la calificación de manera notoria a 5.71, continúa bajando de los 45 a los 59 años con 5.66 y finalmente 60 años o más repunta esa calificación a 6.07, aunque no es el mismo nivel que en las personas más jóvenes. Esto puede explicarse por la interacción que tienen las personas con la ciudad y qué tipo de problemáticas son a las que enfrenta cada grupo de edad, que puede explicar estas calificaciones que son tan variables entre los diferentes grupos de edad. Cuando lo vemos por zonas de la ciudad, podemos ver por ahí algunos distritos que están por encima del 6, que son dos en particular, el Distrito 9 y el Distrito 6, mientras que el resto están dentro de la zona de los 5, es decir, solamente en el Distrito 6, que está en una zona muy céntrica de la ciudad, y en el Distrito 9, que tiende al suroriente, son las únicas dos zonas de la ciudad que no reprueban su satisfacción con la ciudad en la que viven. Esto, desde luego que esta interacción con la ciudad, con el medio ambiente, nos lleva a trabajar sobre el tema de orgullo y de permanencia en la ciudad. Como podemos ver, ¿con qué frecuencia pensó en irse de la ciudad? Bueno, no es poca cosa que alrededor del 35% pensaron al menos una vez en irse de Ciudad Juárez durante 2019, es decir, una parte importante de la población en algún punto del año anterior decidieron abandonar nuestra ciudad e irse a encontrar una vida en algún otro punto. Las causas son variables y no es lo que se está estudiando, sin embargo, sí podemos ver una tendencia importante que además de 2015 a la fecha, como pueden ver, es una proporción ligeramente mayor cada año, es decir, quienes decían que nunca habían pensado en irse de la ciudad durante 2015 eran un 69.20, pasó a 69.10, 66.9, 65.2, ahora estamos en 64.5 y poco a poco esa tendencia a la baja de quienes nunca pensaron en irse de la ciudad sigue continuando después de haber tenido un buen momento entre 2011 y 2013 en términos de arraigo con la ciudad. Posterior a la situación más cruda de la violencia, incrementaron estos números hasta llegar en 2014 a 70.31, que era terminó siendo el techo máximo. A partir de ahí ha habido una caída cada año y ya estamos muy cerca de los niveles de 2012. Cuando lo vemos por sexo, podemos ver con toda claridad que son los hombres quienes tienen la tendencia a pensar en irse de la ciudad más que las mujeres, por una diferencia de 5 puntos porcentuales, es decir, los hombres es un 61% quien nunca pensó en hacerlo, las mujeres es un 67%, y sí es una diferencia que vale la pena mencionar. Y finalmente, cuando vemos esta frecuencia en pensar en irse de la ciudad, por edad, sí podemos ver una tendencia que
que habla muy similar a la que habíamos visto anteriormente, donde los jóvenes es un 62, quienes nunca pensaron en irse de la ciudad. Luego hay una caída, es decir, incrementan las personas que piensan en irse de la ciudad en los 30 a 44 años, y luego empieza a repuntar nuevamente a los 45, incrementa el número de personas que nunca lo pensaron, y finalmente quienes más arraigo tienen con seguir en Ciudad Juárez son las personas de 60 años o más. Y finalmente, esta última pregunta relacionada con este arraigo tiene que ver con qué tan orgullosos estamos de ser o vivir en Ciudad Juárez. Esta pregunta es proyectiva, es decir, no se le pregunta a la persona qué tan orgullosa está de ser de Ciudad Juárez, sino se le pregunta en plural, es decir, la persona tiene que evaluar a la ciudadanía para ver qué tan orgullosa está la gente de vivir en Ciudad Juárez. Y en el último año hubo una caída drástica entre quienes dijeron mucho, pasando de 59 a 45, y nuevamente es una tendencia que viene desde 2017, es decir, después de un incremento importante entre 2016 y 2017, donde el número de personas que decían mucho era un 63.8%, el siguiente año, en 2018, hubo una caída importante a 59.7%, y en 2019 la caída nuevamente se hace importante a 45.3%. Y como pueden ver, si vemos todo el histórico, podemos ver que los niveles son muy similares a los de 2011, es decir, tanto en arraigo como en orgullo a la ciudad, estamos viendo una regresión hacia principios de la década anterior en términos de la felicidad o del orgullo con la ciudad, y en términos del arraigo o del deseo de permanecer en Ciudad Juárez. En las otras respuestas para esta pregunta es un 45.3%, quienes consideran que mucho, que las personas estamos muy orgullosas de ser o vivir en Ciudad Juárez. Un 30.5% dice que algo, un 18.9% dice que poco, y finalmente solamente un 4.3% quienes dicen que las personas no estamos nada orgullosas de ser o vivir en Ciudad Juárez. Vale la pena también destacar que este número sí ha ido a la baja, es decir, esta tendencia que les comentaba hace un momento de cómo disminuyen las personas que dicen que mucho, esa disminución se está viendo impactada en un aumento en quienes dicen algo o poco, pero no se están traduciendo hacia nada. Es decir, también hay una mejora entre quienes decían nada, sí se reduce. Sin embargo, las personas comparadas con el año anterior, podríamos decir que se sienten menos orgullosas de ser o vivir en Ciudad Juárez. Y esto habla de lo que tenemos que trabajar, del tipo de cosas que tenemos que empezar a trabajar y a impulsar para que la ciudad nos genere ese orgullo. Como podemos ver en la primera fase, donde Ámbar hablaba sobre los temas más en el ámbito privado, podemos ver que las relaciones familiares no son las que causan esta insatisfacción, que ciertos elementos privados no son la causa de esta insatisfacción, sino la calificación de lo público, es decir, la interacción que tenemos con las demás personas en un entorno social, es las que empiezan las calificaciones a bajar, y esto puede dar como resultado que se reduzca ese orgullo de ser parte de Ciudad Juárez, o de vivir en Ciudad Juárez, o de pertenecer a esta comunidad. Este orgullo también tiene diferencias entre hombres y mujeres, muy parecido a lo que ya habíamos visto anteriormente cuando se hablaba de la calificación a la ciudad. También vemos una insatisfacción mayor en ese orgullo de parte de las mujeres, es decir, las mujeres sí, quienes dicen que mucho, que estamos muy orgullosos y orgullosas de ser o vivir en Ciudad Juárez, es de un 41%, mientras que los hombres son un 50%. Y por rango de edad son las personas de 60 años o más quienes se sienten más orgullosas de ser o vivir en Ciudad Juárez, y en este caso es lineal, es decir, a más edad, más orgullo por ser o vivir en Ciudad Juárez, empezando en los 18 años con 34 y llegando hasta un 50 en 60 años o más. Con esto podemos conocer cómo es la satisfacción y el sentir de la ciudadanía con lo público, es decir, ya más allá del ámbito privado, cómo es nuestra relación y cómo es nuestra satisfacción con esas relaciones que tenemos a nivel social. Y para pasar a platicar sobre los miedos y esperanzas al futuro, es decir, para ver más allá del día de hoy hacia dónde percibimos la ciudadanía que está la situación en la ciudad y cómo nos hace sentir, voy a ceder la palabra a Óscar Esparza,
Él es profesor investigador de la UACJ en el programa de psicología. Óscar. Muchas gracias, Alexius. Y ahora vamos a continuar con esta sección que trata acerca de las esperanzas y los miedos en estos indicadores que se han medido aquí en Ciudad Juárez. Y vamos a analizar primero las respuestas que dieron las personas en relación a las cosas que les preocupan o que les temen respecto al futuro. Entonces, aquí viene una serie de respuestas, pero las principales que nosotros hemos encontrado la primera es inseguridad. La inseguridad, pues, en este ambiente en el cual se encuentra la gente, la población, y lo percibe, y es lo que termina reportando, ¿no? En el futuro todavía sigue habiendo cierta incertidumbre acerca del peligro constante en el cual se ha encontrado la gente ya por varios años. También vemos la economía con un 14.20%, que también, ¿no? Debido a estos tiempos en los cuales nos hemos encontrado, no solamente en este último año, sino en estos tiempos, es una de las cosas que las personas se preocupan. Seguido por la salud con un 11.29%, en donde vemos, pues, que la gente también se preocupa acerca de cómo es que ellos van a estar. Esto es antes del COVID, entonces esto me imagino que sería un poco más alto o mucho más alto en estos tiempos. Otra de las cosas que le preocupa a las personas es el trabajo, que también se relaciona un poco con la economía, nomás que un poquito más específico. Otro es un 5.55%. Aquí pues se incluyen varios tipos de temas que por sí solos pues, no representan un porcentaje significativo. Van desde cuestiones relacionadas con el ejército y la policía, como hasta falta de confianza, falta de amor, falta de la pareja. Otra de las cosas que las personas reportan que se preocupan con respecto al futuro, relacionado también, es los hijos y la familia, que es un 5.33%, un 3.75%, y ya vamos a lo que viene siendo a la ciudad, seguida por vejez, educación, y un 1.83%, la mínima parte reporta que no se preocupa por nada. Ahorita quiero mencionar que cuando hablábamos en términos de la psicología, del desarrollo personal, del desarrollo del potencial humano, una de las teorías que se hablan es la teoría de las jerarquías de Maslow, donde nos habla acerca de que hay ciertas necesidades que se tienen que cumplir antes de acceder a los niveles superiores o a las categorías superiores. Y en la primera base tiene que ver con que la persona sienta que están satisfechas sus necesidades básicas, como es el alimento, como es el trabajo, la economía, la casa. Y esa es una de las preocupaciones que estamos viendo aquí, ¿no? Salud, economía, trabajo, es de lo que las personas más reportan como su preocupación en relación al futuro. El segundo nivel, va a sonar interesante, pero tiene que ver con la seguridad. Si la persona no se siente segura en su ambiente, pues no va a poder acceder o va a batallar en su relación con las personas, en alcanzar su potencial humano. Entonces estas preocupaciones, que son las más básicas en la jerarquía de Maslow, estamos viendo que aquí las estamos encontrando como las cosas por las cuales más se preocupa la gente. También vienen otras cuestiones por las cuales la gente se preocupa, pero pues son porcentajes pequeños, 1.74%, gente que se preocupa por su casa propia, por su patrimonio, y luego seguida por medio ambiente, servicios básicos, la vida, alumbrado público, igual son porcentajes ya muy pequeños, mal gobierno, corrupción, nietos, pensión, mamá, papás o papá. Igual aquí vemos algunas cosas que resultan que llaman la atención, papá y mamá también parte de la familia. Sin embargo, pues estos porcentajes son aquí pequeños. Estas son las cosas por las cuales la gente en Ciudad Juárez pues, se preocupa en relación al futuro. Otra de las áreas que se evaluaron en relación con esto del bienestar tiene que ver con si la persona ha pensado en suicidarse. Quiere decir, en este último año, en el 2019, en algún momento has pensado en querer quitarte la vida, no que lo intentes, sino que lo piense. Y aquí esto es lo que reportan las personas. En el 2019, de toda la muestra, el 3.9% reporta haber pensado en querer quitarse la vida. Aquí cabe mencionar que esto es el tercer año que se hace la evaluación de este indicador, y si analizamos aquí los porcentajes, vemos cómo desde el 2017, que fue la primera medición, el 1.7% reportó esto como cierto, el querer o el haber pensado en quitarse la vida. Se fijan, en el 2018 sube a un 2.3%, en el 2019 al 3.9%. Estamos hablando que de hace 12 años
pero de hace 2 años que fue la primera medición, estamos hablando de un incremento de más del 100%. O sea, del 1.7 al 3.9 es un incremento de más del 100% que las personas están reportando más este tipo de pensamientos suicidas. Esto es importante mencionarlo. También cuando lo analizamos en cuanto a qué sectores de la ciudad es donde se presenta más este tipo de pensamientos de querer quitarse la vida, pues aquí vemos cómo la ciudad dividida en las zonas, pues hay unos lugares donde se presentan con mayor porcentaje, otros con menor porcentaje, sin embargo, siguen siendo porcentajes altos. Entonces, bueno, aquí usted lo puede ver por cada uno de las 10 regiones en las cuales se divide la ciudad. Ya cuando preguntamos directamente, ¿has intentado suicidarte? En el 2017, el 1.3% de la muestra reportó como haberlo intentado. En el 2018, un 1.2%, hubo un decremento un poquito, un 0.1% de disminución. En el 2019 volvió a incrementar al 1.9%. De toda la muestra, esta es la gente que intenta quitarse la vida. Entonces, bueno, dicho esto, pues hay un incremento de hace 2 años, 2017 al 2019. Si analizamos estos porcentajes por cada una de las regiones en las cuales dividimos a Ciudad Juárez, pues podemos ver aquí específicamente en cuáles regiones este porcentaje es más alto, en cuáles es más bajo. Sin embargo, cabe resaltar que en todos pues es más o menos un porcentaje que hay que tenerse en consideración. Entonces, bueno, a veces cuando hablamos de un 1.9% o un 3.9%, ¿no? En relación a la población, pues puede que no entendamos lo que significa ese porcentaje. Pero ya cuando hablamos en el total de la población, pensamos en hacer un indicador que sea más fácil para entender lo que significan estos porcentajes a nivel poblacional. Entonces, vamos a decir que multiplicamos ese porcentaje de personas que pensaron en querer quitarse la vida. Ese porcentaje lo multiplicamos por el total de la población y lo dividimos entre 365 días, nos dan idea de más o menos cuántas personas por día habrían pensado en quitarse la vida por año. Entonces, en el 2017, aquí podemos ver en esta imagen, 2017, 37 personas por día pensaron en querer quitarse la vida. En el 2018, incrementó a 50 personas por día que pensaron en querer quitarse la vida. 2019, 85 personas por día intentaron quitarse la vida. Se fija cómo de 37 a 85 se más de duplica esta cifra. Entonces estamos viendo un incremento en la salud mental de los juarenses, reflejado aquí en esto del pensamiento suicida. Ahora, es importante mencionar que no toda la gente que piensa en querer quitarse la vida lo termina haciendo. Sin embargo, también se evaluó en esta medición que se hizo y lo que se encontró en esta pregunta de usted en este último año intentó quitarse la vida, aquí tenemos igual los mismos números. O sea, multiplicamos el porcentaje por el total de la población y lo dividimos entre 365 días. 2017, primera medición, 28 personas por día en la población habrían intentado quitarse la vida. 2018 bajó a 2 personas por día, 26 personas. En el 2019 incrementó a 41 personas por día. Así es, estamos hablando de que 41 personas por día en el 2019, según la estadística de este estudio que se hizo, habían intentado quitarse la vida. Esto es importante mencionarlo porque nos decía un investigador colombiano, psicólogo, que analizó este fenómeno de la violencia en Colombia cuando pasó todo esto de la violencia relacionada con el narcotráfico, Pablo Escobar y todas las guerras entre los carteles. Él nos comentaba que una de las secuelas en Colombia era que la persona había perdido el valor a la vida. La sociedad ya no valoraba a la vida, era muy fácil quitarla y era muy fácil que la gente se la quitara.
y nos decía hace muchos años, cuidado en México porque eso puede estar sucediendo. Esto que estamos viendo puede ser precisamente un reflejo de este ambiente en el cual nos hemos encontrado. Del 2008 a la fecha, constantemente estamos escuchando acerca de estos asesinatos, acerca de estos homicidios, acerca de estos crímenes, y es el pan de cada día. Uno que empezó a vivirlo de adulto puede que no le afecte tanto, pero estamos hablando de que hay niños que ahorita ya son adultos o ya están en su juventud y siempre crecieron pensando que así era el mundo. Es obvio es que esto puede tener un impacto. Igual aunque sea un impacto pequeño, como un 1.9%, sí, pero el 1.9% en la población, estamos diciendo que son 41 personas por día, como en esta misión, que intentaron quitarse la vida. Entonces puede ser que esto lo estemos viendo reflejado en esto que estamos viendo. Por eso las personas reportan inseguridad como la mayor preocupación en el futuro. Las personas se siguen sintiendo inseguras. Entonces igual, todo esto es secuela de lo que se está viviendo. Y bueno, también se les preguntó a las personas acerca de si ellos conocían de algún menor que habría intentado quitarse la vida. Y aquí estamos viendo que el 1.1% de la población conocía a algún menor de edad que hubiera intentado quitarse la vida. Igual, cuando lo multiplicamos en la población, pues vienen siendo varios jóvenes o varios menores de edad por día. Aunque ese 1.1 sea pequeño, realmente ya en la población es algo significativo. O sea, si estamos diciendo un 1% es 1 de 100, ahora imagínense cuánto se traduce eso en 1,5 millones de personas aproximadamente. Y bueno, también en relación a los aspectos positivos, se les preguntó a las personas, bueno, ¿y a usted qué le motiva o qué le inspira respecto a su futuro? También se preguntó por estas cosas positivas. Y esto es lo que la gente reportó. Lo que a las personas los motiva más hacia el futuro, lo inspira, pues es todo lo que viene siendo la familia, los dos más altos, que viene siendo 23.17% la familia, seguido por algo muy relacionado que son los hijos, las hijas, 16.30%. De ahí, la gente reporta que el trabajo es algo que lo motiva, lo inspira, 7.8%, también la salud, 6.64%. De ahí está esta categoría de otro, pero pues incluye varias cosas y pues cada una por separado indican porcentajes muy pequeños, pero aquí incluye, por ejemplo, amor a la humanidad, incluye el gobierno de AMLO, incluye que se invierte en infraestructura, entre muchas cosas que usted puede ver ahí en la imagen. Y luego sigue por nietos, 3.98%, la economía, 2.95%, y ya de estos pues son muy similares, son porcentajes que están entre 2 y 3%, ¿no? Casa propia, patrimonio, pareja, inseguridad, uno mismo, crecimiento personal y vida. Aquí lo que estamos viendo es que la persona mexicana tiende a ser colectivista, quiere decir, toda nos importa bastante a quién está a nuestro lado y eso nutre nuestra vida, nos llena de amor y nos da una motivación para continuar adelante. Eso es lo que estamos viendo en los porcentajes más altos. También pues es el trabajo importante, ¿no? Porque es ahí de donde nosotros podemos proveer, ¿no? A nosotros, a nuestras familias, a las personas que están a nuestro alrededor. Y otros porcentajes también que son menores, pero que aquí también los reportó la gente, es 2.16%, el salir adelante es algo que los motiva, que lo inspira para el futuro, la religión 1.97%, la ciudad, bienestar y felicidad, ninguno 1.38%, que dijo, no, a mí no me motiva nada. Porcentaje pequeño también ahí, mamá, altruismo, ayudar a los demás, ya estamos hablando de menos de un 1%, vejez, los papás ambos, la pensión, alumbrado público, abuelos o abuelos ambos, ¿no? Entonces aquí también, o sea, son porcentajes ya muy bajos. Entonces, bueno, esto es en relación a lo que estamos percibiendo. La gente lo motiva su familia y lo motiva el trabajo. Son los porcentajes más altos que podemos encontrar aquí. También se hizo esta pregunta en relación a su estado de felicidad y se le preguntó a las personas, ¿qué tan feliz es usted? Se tomó las respuestas, se sacó el promedio y este es el promedio que nosotros estamos reportando aquí, el 8.43 en una escala del 0 al 10. Entonces, esto es lo que está reportando. Aquí lo interesante es no solamente este valor que nosotros tenemos, sino lo que nos va a indicar en los años que van a seguir después de esto para ver
si hay una fluctuación, si aumenta o disminuye, pero en este año 2019 esta es la felicidad. Y no tiende a estar baja por 7 o 6 o 5, sin embargo, pues vamos a ver cómo es que esto va cambiando a través de los años. Cuando preguntamos a hombres y a mujeres, hay una ligera diferencia, donde las mujeres reportan por 2 centésimas una felicidad más alta, 8.44, que los hombres, 8.42. Sin embargo, las mujeres en promedio reportan un poco más de felicidad, pero los dos andan alrededor del 8.4. También se analizó la felicidad en relación a los distintos rangos de edad, desde los jóvenes hasta los adultos mayores. De los 18 a los 29 años, un 8.67 fue el promedio de felicidad, y según vamos avanzando en los intervalos hay una disminución en el promedio, curiosamente, ¿no? De los 30 a los 44, 8.43, de los 45 a los 59, 8.36, y 60 más, 8.35. Vemos que hay un decremento según aumenta la edad. Sin embargo, estamos viendo pues que todos siguen estando 8.3, en el más bajo 8.6. Es más o menos similar aquí los promedios. Y bueno, en relación a estas mediciones que hemos encontrado, pues esto es lo que nosotros le presentamos a usted, y pues agradezco esta atención que usted ha prestado por esta parte. Agradecemos a Ámbar, Alexius y a Óscar Esparza que nos han hecho el favor de compartirnos esta información. Óscar, él es académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ha estado siempre muy cerca de todos estos temas. Hemos visto cómo nos sentimos en lo personal, en nuestras relaciones con nuestra ciudad, cuáles son nuestras motivaciones y nuestros temores, en suma, qué tan felices somos. Como comenté al inicio, esta información es de noviembre del año pasado. Ahora estamos viviendo una situación difícil, diferente con la pandemia. La pandemia ha impactado en la vida de todas las personas, ¿sí? Sobre todo, hemos visto cómo ha incrementado el riesgo de los más vulnerables, de nuestras personas mayores, de nuestros enfermos, de nuestras personas con discapacidad. Ha aumentado el riesgo con el que habitualmente ellos están habituados a vivir. La pandemia ha obligado a las familias a estar separadas, a estar sin ese contacto que nos alimenta día con día. La soledad es una realidad que está ahí con muchas personas, con muchas familias. Tenemos miedo a contagiarnos y miedo a contagiar, ¿sí? Toda esta situación de la pandemia pues, nos ha llevado a encontrarnos más de cerca con la enfermedad, con el dolor e incluso con la muerte, ¿sí? Todas estas son cosas que hemos intentado ocultar como sociedad. Lo que nos duele, lo que nos cala como sociedad de consumo hedonista, hemos tratado de cubrirlo y hemos tratado de disfrazarlo, de darle una cubierta, buscando lo saludable, buscando la buena imagen, la apariencia, la eterna juventud e incluso los dolores cotidianos, mitigarlos un poco con la comedia. Un autor francés habla del imperio de lo efímero, ¿no? También la pandemia nos ha llevado a cuestionar algunas de nuestras certezas de la vida cotidiana, ¿sí? Nos está planteando interrogantes muy profundas que en el trajín de la antigua normalidad pues era difícil dedicarle tiempo a esto. En primer lugar, pues está cuestionándonos, bueno, qué cosas son realmente importantes, qué cosas son necesarias en nuestra vida personal, familiar, social, en nuestra vida pública, ¿sí? Nos ha llevado a preguntarnos también sobre la enfermedad, sobre la muerte de gente cercana, ¿sí? También una realidad que hemos visto que ha sido una constante en la historia de nuestra ciudad son los homicidios, los asesinatos, ¿sí? Es la muerte también que no ha dejado de sacudirnos, pero hemos visto otra realidad que nos cuestiona profundamente como sociedad, que es el suicidio, ¿sí? Nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo mal en Juárez? Que está creciendo el número de personas que piensan en suicidarse y que lo intentan. Fíjense, de estas cifras que hemos recogido en la encuesta, llegamos a que son 85 personas diariamente
que piensan en suicidarse. 85. De esas 85, 42 lo intentan diariamente. Y estamos hablando de personas mayores de 18 años. Entre nuestros jóvenes, esta situación del suicidio pues es algo alarmante. Más adelante estaremos presentando un informe más detallado con la participación de Óscar Esparza y de CEFIC. El suicidio y los homicidios son realidades que nos están carcomiendo lo más profundo como sociedad, ¿sí? Y lo que tenemos que estar viendo es, bueno, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para revertir esta situación? ¿Cómo generar las condiciones que hagan posible una vida digna y deseable para todos aquí en esta ciudad? ¿Sí? Ahorita estamos en medio de la tormenta y aún no se ve claro el panorama, pero en medio de todo esto hay experiencias positivas. Con la pandemia, durante toda esta situación difícil, conflictiva, hemos visto gente que ha reaccionado con mucha solidaridad, con mucho desprendimiento, incluso con una dosis de creatividad para ayudar a quien más lo ha necesitado, ya sea con lo más elemental, como es despensa, como es medicamento. También hemos visto grupos de empresarios, de vecinos, de organizaciones de la sociedad civil que están apoyando en otros frentes que han ido surgiendo, y eso es una realidad que alimenta nuestra esperanza, ¿sí? También estamos viendo algo que está surgiendo. Veíamos ahorita en los resultados de la encuesta que una de las cosas que más motivan a las personas aquí en Juárez es la familia. Y esto está llegando también en un momento en el que esas relaciones tan directas están empezando a valorarse de una manera distinta, ¿sí? Algo que tenemos como un reto tremendo como ciudad es cultivar la esperanza de que otra ciudad sí es posible, ¿sí? Tenemos la misión, difícil misión, de buscar unidos con total honestidad qué es lo mejor para nuestra ciudad, para todos, para que nadie se nos quede atrás. Ir redescubriendo el valor del bien común, construir una casa común para todos los juarenses, una ciudad donde quepamos todos, donde todos tengamos oportunidades de desarrollo, y esto implica generosidad y solidaridad. Para esto hay que explorar nuevas fórmulas con creatividad y valentía, estar dispuestos a cambiar, ¿sí? Nuestra ciudad hay muchas cosas que nos producen frustración. Bueno, pues esta frustración tenemos que irla administrando, no dejar que nos saque del camino, no dejar que nos envuelva este pesimismo, sino sacar fuerzas de la esperanza que nos queda para juntos ir reimaginando y reconstruyendo el Juárez que queremos, ¿sí? Con esto terminamos el día de hoy. El próximo jueves a las 6:30 de la tarde presentaremos los avances de la Agenda Juárez 2030, que es la agenda local que tiene como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Esto es una guía que ha sido construida por muchas personas para avanzar hacia la construcción de un Juárez distinto. Agradecemos el apoyo de FICOSEC y de USAID, que han estado presentes en todo este proceso. Agradecemos mucho a todos ustedes que se han conectado. Buenas tardes.